Amigos, yo soy María Trader y como siempre les doy la bienvenida a mi canal a todos los que son nuevos y a los que me ven continuamente. Y como siempre les envío un fuerte abrazo. Espero que ustedes se encuentren súper bien en este día. Y este video va a estar súper interesante. ¿Saben por qué? Porque vamos a hablar acerca del indicador parabolic SAR. Este indicador nos va a ayudar a encontrar buenos puntos de entradas y todo esto nos beneficia a todos nosotros. Así que les recomiendo que miren este video hasta el final. Por supuesto, para los que son nuevos en este canal, les quiero invitar a que sean parte de mi gran equipo solamente escribiendo la palabra clave que es equipo en mi grupo de Telegram. En este grupo les estoy dando señales de entradas y salidas y todo esto nos va a ayudar a que generemos muchos más ingresos. Así que no pierdan la oportunidad e ingresen a mi grupo privado. Todos los enlaces están debajo de este video en la descripción. Les estoy esperando. Ahora sí, amigos, continuemos. Muy bien, amigos. Hoy vamos a operar en el mercado utilizando el indicador parabolic SAR, como ya lo había dicho anteriormente. Este indicador nos ayudará a identificar los puntos de reversión y también nos dirá la fuerza y la dirección del movimiento del precio. Ahora el indicador ya está conectado y todos los ajustes lo dejamos por defecto. Les voy a explicar cuál es la señal para abrir un trade. Y la señal es el momento en que, por ejemplo, empiezan a aparecer puntos en la parte superior de nuestro gráfico. Esta situación nos indica que próximamente el precio se moverá a la baja. De la misma forma que cuando los puntos comienzan a acercarse directamente entre sí, esta situación nos indica que próximamente pueden empezar a aparecer puntos en la parte inferior de nuestro gráfico. Y esto significa que se espera un movimiento hacia arriba. Pero hay algunas peculiaridades del uso. Por ejemplo, en caso de una tendencia a la baja, lo mejor es esperar a que se produzcan puntos en la parte superior de nuestro gráfico y abrir operaciones con la tendencia a la baja. También existe otra variante de la señal, cuando, por ejemplo, los puntos comienzan a formarse con una gran distancia entre sí. Esta situación nos indica que se está produciendo un fuerte y buen movimiento unidireccional. Pero por supuesto, no olvidemos que este indicador es una herramienta auxiliar de análisis técnico y esto significa que es necesario prestar atención a los niveles de soporte y resistencia, así como a toda la situación en general del mercado. Por lo tanto, solo la combinación competente de un análisis técnico e indicadores nos dará muy buenos resultados, como siempre lo he dicho, amigos. Aún así puede haber errores en los indicadores. Por ejemplo, como cuando el precio se mueve dentro de una zona de corrección o cuando retrocede. En estos momentos el indicador puede producir una señal, pero eso no significa que debamos reaccionar ante ella. Si la situación general del mercado nos dice lo contrario, nosotros podemos trabajar con antelación en algunas situaciones. Esto pasa, por ejemplo, si vemos una situación en el mercado en la que sabemos que el precio seguirá bajando próximamente. Y tenemos en cuenta el hecho de que hay ciertos niveles de precios que no están entrando en el movimiento del precio que debería ser. Dicho esto, el indicador aún no ha producido una señal, pero seguramente ocurrirá próximamente. Por eso, en esta situación, no podemos esperar una señal y, por supuesto, vamos a abrir un trade teniendo en cuenta nuestra decisión. Como entenderán, amigos, la experiencia en el trading también es muy importante en el mercado, además de la perspectiva de las situaciones. Asegúrense de ver este video hasta el final, ya que creo que el trading de hoy estará muy interesante y habrán diferentes situaciones y podrán operar en ciertas situaciones con muchos ejemplos. Así que, amigos, vamos a empezar. Ahora vamos a buscar nuestro primer punto de entrada. Aquí tenemos un nivel de soporte en la parte inferior. Y también podemos ver que este nivel fue un pullback. Por eso, después el retroceso del precio se ha invertido y se está moviendo a la baja. Y al mismo tiempo vemos que se forman puntos sobre el gráfico. En esta situación vamos a abrir un trade por 2 minutos a la baja.
ya que creo que próximamente el precio seguirá moviéndose hacia este nivel, porque el potencial general del precio también va a la baja. Abrimos aquí un trade por 2 minutos teniendo en cuenta una posible corrección o un retroceso hacia arriba. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bien amigos, muy bien. El precio siguió bajando y obtuvimos muy buenos beneficios. Además, como podemos ver, el indicador continuó formando puntos y en esta situación 2 minutos fueron suficientes. Así que amigos, esta situación fue un buen comienzo para nosotros. Continuemos y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí también tenemos el nivel de soporte. También vemos que después del pullback, el precio ha vuelto a subir a nuestro nivel. Y hay un tipo de retroceso. Aquí vamos a abrir un trade por 2 minutos a la baja, ya que el precio tiene un buen potencial bajista y es más probable que este nivel se rompa próximamente. Y también nuestro punto de entrada fue confirmado por el indicador. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Excelente amigos, el movimiento a la baja continuó y este nivel se rompió y obtuvimos beneficios. Además el precio tiene un gran potencial a la baja y esta situación ha funcionado perfectamente. Continuemos. Ahora rebobinamos el gráfico hacia la izquierda hasta aproximadamente un poco más de 1 hora y pongo este nivel en los valores más bajos de estas velas. Bien, volvamos al principio. Aquí también podemos ver que ya hay una corrección en este punto. Vamos a abrir un trade por 2 minutos a la baja, ya que el precio tiene un buen potencial bajista y es más probable que este nivel se rompa totalmente. Y también nuestro punto de entrada fue confirmado por el indicador, porque los puntos se están formando por encima de nuestro gráfico. Además, el precio se mueve de forma lenta, pero con fuerza, y creo que la tendencia bajista continuará su movimiento descendente. Y 2 minutos serán suficientes para nosotros. Así que amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Bastante bien amigos, tras un pequeño retroceso el movimiento a la baja continuó y obtuvimos beneficios. Por lo tanto, este indicador nos dio un buen punto de entrada. Todo va bien, continuemos amigos. Aquí podemos ver que hubo un fuerte movimiento alcista y también hay un nivel de resistencia en la parte superior. Y después de tocar este nivel se produjo un claro retroceso. En este momento hubo un retroceso y el precio se está acercando a nuestro nivel. Ahora vamos a abrir un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que aquí los precios recientemente también tienen un buen potencial hacia arriba y nuestro punto de entrada fue confirmado por el indicador. Por eso el precio se mueve de forma bastante impulsiva y creo que aquí 2 minutos serán suficientes. Además, también es muy probable que este nivel sea superado próximamente. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Genial amigos, el precio continuó moviéndose hacia arriba con velas verdes bastante fuertes e impulsivas y estamos obteniendo buenas ganancias. Por eso podemos ver que los puntos del indicador siguieron formándose más lejos entre sí y esto también nos confirma unos fuertes y buenos movimientos al alza. Muy bien amigos, sigamos adelante y busquemos el siguiente punto de entrada. Aquí tenemos un nivel de soporte en la parte inferior y también podemos ver que hubo un fuerte movimiento saliente. Ahora el precio se ha acercado a nuestro nivel y aquí propongo abrir un trade por 2 minutos a la baja, ya que creo que este nivel se romperá próximamente, porque el precio aquí tiene un buen potencial bajista. Además, nuestro indicador nos dice que se espera un movimiento a la baja porque el precio se mueve de forma bastante impulsiva.
Y creo que aquí 2 minutos serán suficientes, incluso teniendo en cuenta que podría haber un pullback alcista desde este nivel o que el precio entre en una zona de corrección. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Genial amigos, este nivel se ha roto por un buen impulso en la vela roja y estamos obteniendo buenas ganancias. Por eso el precio en esta situación realmente tiene un buen potencial a la baja. Amigos, mientras tanto todo va bien, sigamos adelante. He deslizado el gráfico hacia la izquierda por 1 hora y he puesto este nivel en los valores más bajos de estas velas. Ahora volvamos al principio. Aquí también vemos que hay una fuerte y buena tendencia a la baja. Y vemos también que se está formando puntos por encima del gráfico. Ahora vamos a abrir un trade por 3 minutos a la baja, ya que el precio tiene un buen potencial bajista y también los máximos de precio son cada vez más bajos. Por eso lo más probable es que el precio siga avanzando hacia este nivel. Pero como el precio en este momento se está moviendo en la zona de corrección, decidí abrir un trade por 3 minutos. Por si el precio continúa moviéndose en esta zona durante algún tiempo o si se produce un pequeño retroceso. Aún así, el precio probablemente seguirá bajando y 3 minutos serán suficientes. Así que amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Muy bien amigos, como podemos ver, efectivamente el precio continuó moviéndose en esta zona y después de eso hubo una salida del precio a favor. Y aquí con 3 minutos fue suficiente. Además, mientras el precio se movía en la zona de corrección, el indicador nos dio una señal de que se esperaba un movimiento alcista. Y esa es exactamente la situación que describí al principio del video. Aún así, en estos momentos, el indicador puede dar falsas señales. Por eso ahora aquí no hay que intentar abrir un trade. De hecho, la situación general del mercado nos indica que hay una tendencia a la baja. Entonces, amigos, abrir aquí un trade sería muy arriesgado. Por lo tanto, vamos a continuar y a buscar el siguiente punto de entrada. Aquí tenemos un nivel de soporte en la parte inferior. También podemos ver que después del pullback, el precio ha vuelto a acercarse con fuerza hacia nuestro nivel y ahora se está produciendo una especie de tendencia alcista. Entonces aquí amigos abrimos un trade por 2 minutos a la baja, ya que creo que este nivel se romperá próximamente porque el precio tiene un buen potencial a la baja. Además, nuestro punto de entrada fue confirmado por el indicador. Así que amigos, ahora vamos a esperar a que finalice nuestro trade. No está nada mal amigos, después del retroceso hacia arriba, el movimiento bajista continuó y el precio superó este nivel y conseguimos obtener beneficios. Además, este indicador nos dio un buen punto de entrada. Así que amigos, continuemos y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí en la parte inferior tenemos un nivel de soporte y después del retroceso el precio se ha invertido y vuelve a bajar. Y también el potencial general del precio va a la baja. Por eso aquí vamos a abrir un trade por 2 minutos a la baja, ya que creo que en esta situación el precio seguirá moviéndose hacia nuestro nivel y nuestro punto de entrada fue confirmado por el indicador. Así que amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Bien amigos, eso está muy bien. Después de la corrección, el movimiento a la baja continuó y este nivel fue superado. Así que aquí vamos a abrir nuestro último trade para el día de hoy. Ahora estoy buscando la próxima situación del mercado para continuar.
Aquí vemos un nivel de soporte y también vemos que después del pullback el precio regresó a nuestro nivel y hay una subida. Por eso vamos a abrir un trade por 2 minutos a la baja, ya que el potencial general del precio está bajando. Y también los principales máximos de precio son cada vez más bajos. Y en esta situación es más probable que este nivel se rompa próximamente. Por eso aquí 2 minutos serán suficientes, incluso teniendo en cuenta una corrección. Así que amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Genial amigos, como podemos ver, el precio se mueve lentamente pero con fuerza. Pero de todas formas el movimiento bajista continuó y este nivel se rompió. Además, el precio se consolidó por debajo del nivel. Y ahora en mi cuenta ya tengo casi $6,000. Así que amigos, sugiero terminar por hoy ya que cumplí con el plan que tenía para el día de hoy. Ahora recojo mis ganancias, por supuesto, y salgo del mercado. Hoy todas las situaciones del mercado han funcionado perfectamente y con el enfoque correcto y adecuado, como siempre lo he mencionado, esta estrategia funciona muy bien. Ahora ya saben cómo operar con el indicador Parabolic SAR, así que espero que ustedes aprovechen esta información al máximo. Así que ustedes también intenten conectar este indicador y busquen en el mercado situaciones similares para practicar. Recuerden siempre que es importante comenzar a practicar, tener experiencia para obtener los beneficios tanto económicos como de experiencia y también la satisfacción profesional. Así que amigos, yo a ustedes les deseo siempre lo mejor de lo mejor. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este video y como siempre estoy súper feliz y emocionada de que ustedes se hayan quedado conmigo hasta el final. Quiero decirles gracias a todas las personitas que se han unido por primera vez a mi canal y también a todas las personitas que ven constantemente todos mis videos. Mil gracias. Les quiero recordar que en el trading siempre tenemos que ser responsables. Por lo tanto, seamos responsables de nuestras propias decisiones y por lo tanto de nuestro dinero también. E invirtamos de la mejor manera posible. Ahora sí amigos, para los nuevos les quiero invitar a mi grupo privado escribiendo la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. En este grupo ustedes podrán encontrar señales de entradas y salidas que yo estoy dando. Así que amigos, por último suscríbanse a este canal, denle me gusta, comenten y compartan este video con todo el mundo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.